Buenas tardes, días, noches, depende la hora en la que me estén escuchando. Este es el día 24 de Escritubre, y bueno, el día 24 de octubre también. Y estamos en la recta final de este mes de retos literarios y de lecciones de grandes autores. Y hoy les tengo aquí una versión preciosa de El Aleph, de Jorge Luis Borges, edición crítica y facsimilar de Julio Ortega y Elena del Río Parrasol, para que vean qué cosa tan bonita. Está toda aquí comentada, explicada y además la versión a mano de Borges. Bueno, eso solo para presumirles ese pequeño fetiche que tengo ahí, ese pequeño libro joya que tengo ahí. Pero realmente hablar de Borges en general. Borges es un autor sumamente intelectual. Para poder leerlo y disfrutarlo, se requieren ciertas lecturas anteriores, se requieren ciertas referencias. Y yo recuerdo que cuando empecé a leer sus cuentos y empecé a meterme en Borges, requería de explicaciones, requería que alguien me explicara o requería buscar por ahí. Todavía no había internet como lo hay hoy tan fácil para meterse y buscar explicaciones, pero había tesis y había artículos y estaba mi hermano. La verdad que es a lo que recurría yo. Él es el que me ponía a leer a los grandes y yo la mitad de las veces no les entendía nada, pero por suerte tenía la confianza de preguntarle, ¿no? La otra vez hablábamos en uno de los talleres de cómo hay autores que son maravillosos y que son considerados clásicos, pero que no hay un acercamiento de la gente común, que no hemos leído todo en la vida y que no somos eruditos y que tal vez no vamos a entender todas las referencias que estos autores muy intelectuales, muy académicos hacen, y entonces nos sentimos que nos estamos perdiendo de todo o nos sentimos tontos si queremos preguntar, ¿no? Entonces, una de las lecciones que yo aprendí de Borges fue que se vale preguntar, que no hay pregunta tonta. Ahora, no digo que inmediatamente busquemos la interpretación y la explicación en internet y ya casi que leamos la sinopsis y la explicación y ya. Creo que vale la pena tratar de reflexionar un poco de lo que leemos y todo esto, pero sí que hay autores que requieren más, ¿no? Igual que hay música clásica que requiere de conocer o disfrutar cosas anteriores para poder disfrutar las que siguen, que tal vez son con estructuras más complejas. Lo mismo ocurre con cualquiera de las artes, ¿no? Es como el arte conceptual hoy, que no voy a entrar en la discusión, pero para entender por qué se ha llegado a lo que se hace hoy, hay que entender un poco de lo que se ha hecho antes, ¿no? Del camino que se ha hecho antes. Y autores como Borges hacen referencia a muchísimos otros libros, a muchísimas otras leyendas, mitologías, etcétera, etcétera. Y a veces por eso nos sentimos perdidos. Entonces, una de las lecciones que yo aprendí de Borges es que se vale preguntar. Se vale preguntar y no tenemos por qué saberlo todo, ni sentirnos intimidados por estas obras. Lo mismo pasa con El Quijote, lo hablábamos en la lección de Cervantes, ¿no? Que te lo presentan como un gran clásico que tendrías que apreciar y disfrutar, pero tal vez sin darte un contexto de por qué es considerado un gran clásico o qué tiene de especial o cómo se puede leer o cómo lo podrías entender o relacionarlo a tu vida, ¿no? Así que esa fue una de las lecciones. Y la otra lección que también va de paso con Borges es que no todas las lecturas son para todas las personas, ¿no? Y esto va para las personas que tienen a veces un estilo un poco más complejo o más justamente intelectual o académico, más lleno de referencias, de metáforas complejas, o que hace justamente referencia a otros libros, a otras mitologías, a otras historias, y que a veces sienten que entonces no van a poder llegar a un público muy amplio. Pues no todo lo que escribimos es para todos los públicos, no siempre se tiene que apelar a un público muy amplio. Uno dice lo que tiene que decir y el público es pues el que tenga que ser, ¿no? Uno no puede limitarse por eso y no puede tratar de simplificar algo que para uno mismo está bien dicho, ¿no? Desde tu verdad, ¿no? A mí me ha pasado con algunos textos míos que me dicen, es que no, yo no le entiendo, y ya luego se los explico y dicen, ah, bueno, pero es que requeriría de todas estas referencias. Y digo, bueno, tal vez tú no las tienes, pero yo al escribirlas sí las tenía, y tal vez no tengo ganas de simplificarlo, o tal vez no tengo ganas de explicar mis referencias dentro del texto. Y al final eso, creo que uno se debe a su historia y no al público, ¿no? Uno se debe a la historia en primer lugar, a contar la historia de la mejor manera, en el lenguaje que es más natural para esa historia, que es más natural para ese autor,
y sin irse forzadamente ni hacia arriba ni hacia abajo, y bueno, esto suena como que una cosa es mejor que otra, sin irse hacia un tipo de estilo recargado que tal vez no nos queda, ni tratando de simplificar si tampoco nos queda. Uno quiere decir su verdad de la manera en que le suena más verdadera, y esas son las dos lecciones que yo aprendí de Borges. Habiendo dicho esto, haciendo referencia a algunos de los cuentos que más me gustan de Borges, que tienen que ver con bibliotecas infinitas o libros y cosas así, y siendo Ruiz Zafón un gran fan de Borges, sin duda, porque toda su tetralogía de La sombra del viento pone como personajes centrales a los libros, a su poder positivo, negativo, pero eterno. El reto de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con poner como el centro del interés a la literatura, a las letras, ¿no? Yo puedo pensar ahí desde La sombra del viento hasta al nombre de la rosa, ¿no? El poder asesino de los libros como un secreto, los libros como un legado. Ustedes utilicen esta inspiración como quieran, pero que el centro sea justamente la literatura. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta este día 24 de Escritubre y nos vemos mañana.